Hola, cazurrines. Óscar Chamorro. ¿Qué de nuevo, viejo? Especial Historia de León con el profesor José Ajenjo. Histórico se presenta nuestro programa de hoy. Lo que fuimos y no somos. A ver si aprendemos a valorarnos y a vendernos. Para eso murieron luchando los héroes leoneses del Corral de San Guisán. Un enclave único y muy valioso para los peregrinos es la iglesia del mercado. Sobre nuestra muralla romana y medieval debemos de conocer algunas cosas. Puerta Moneda también se derribó como casi todo lo que tenía valía en esta ingrata ciudad. Otra de las 12 puertas que tenía nuestra muralla se llamaba Puerta Renueva. Y nos detendremos frente a la fachada de nuestra sagrada pulcra leonina. Va por nuestra historia. ¡Viva León! Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Entre la calle Serranos y la calle Descalzos existe este corralillo llamado de San Guisán, este hueco histórico que hay que imaginarse cómo sería allá en los siglos X, XI y XII, y luego lo que más tarde, en el siglo XIX, 1812, también sucedió trágicamente aquí, en aquella matanza del corral de San Guisán. Aquí nos encontramos con don José Ajenjo. Vamos a hablar de todo esto. Bueno, pues es memorable la historia de este típico corral de San Guisán. Hay que situarnos en el siglo X. Era una travesía entre la calle Serranos, como muy bien apuntas, y la calle dedicada a los descalzos, a los franciscanos descalzos. Entonces resulta que esta era una travesía que se pasaba desde la plaza de San Isidoro hasta, pudiéramos decir, para poder pasar a Puerta Castillo, lo que era el castillo, el antiguo castillo o castelo donde vivía el conde del gobernador que gobernaba en aquel momento la plaza de León. Bueno, pasan los siglos, llegan los franceses, desde la Plaza Mayor hasta aquí, vamos reculando con guadañas, con lo que pillábamos. Y aquí se parapetaron, ¿no?, para morir aquí hasta cerca de 200 leoneses. Sí, hay un relato magnífico de esa hazaña de los leoneses, puesto que entraron los franceses por el Arco de Ánimas, se parapetaron los leoneses, iban arrinconándolos hasta la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor unos dragones de los franceses acometen contra ellos, allí empiezan a disparar contra los leoneses, vienen reculando hasta hacia parte y se parapetan aquí en esta calleja, pero resulta que los franceses eran mucho mayores en número, tenían mejores armas, los leoneses se defendían como podían, y aquí la trágica historia nos demostró que la defensa de León dejó unos 200 muertos leoneses defendiendo el honor de la ciudad. Es una pena que hasta estas alturas en esta plazoleta no haya un monolito o una placa histórica donde por lo menos se reconozca el valor de aquellos leoneses en aquel momento tan trágico como era la ocupación de los franceses. Estamos en la verdadera y más importante entrada que tenían los peregrinos hasta los Reyes cuando aquí venían a la ciudad de León, y detrás de nosotros la iglesia del mercado, antigua Santa María del Camino, don José Ajenjo. Sí, pues sí, muy bien, Santa María del Camino, porque estaba ubicada dentro del camino más importante que venían los peregrinos. Esta era la Rúa de los Francos, por aquí entraban desde Santana, por Puerta Moneda. Aquí a la primera visita era a Santa María del Camino, hoy iglesia del mercado. Esta iglesia ya tenemos datos de su construcción de mediados del siglo XII. Después sufrió unos incendios, cuando las guerras y demás, y se reconstruye a partir del siglo XVI, como muy bien se puede ver en la fachada, pero vamos, lo primitivo era de muy poca altura, tiene dos ábsides magníficos detrás, y era una iglesia de paso, de gran visita de todo lo que entraba a León, puesto que la entrada a León era esta, no había otra entrada más que esta del sur, o la Puerta de San Francisco, puesto que Ordoño no existía, eran todo huertas y prados, y la verdadera entrada, la principal entrada a León, entrando del sur,
de cualquiera que accediera a León, era esta la principal entrada. Y otra de las características importantes de esta fachada, de esta iglesia del mercado, son estas ventanas de forja que tenemos a las espaldas. Sí, bueno, parte de lo que queda se conserva el arco y sobre todo los hierros o las rejas, que son famosas, las denomina don Manuel Gómez Moreno, de vital importancia, como las primitivas de San Isidoro. Como ves, son unas rejas de gran valor, de forja, y es de lo que quedó del incendio, puesto que aquel incendio había desolado, arrasado la parte alta del santuario, sí. Y en la parte trasera estamos viendo esos dos ábsides también de mucho valor y de mucha importancia. De tal importancia que se pueden comparar con los ábsides del cabecero también de San Isidoro, sí, muy importantes, porque tienen la ventana radiada, la ventana partida, con los canecillos, con las columnitas, como puedes ver, interesantísimos, y además era lo típico y lo propio del románico, del puro románico que se estaba construyendo en aquella época en Europa y en León. Ay, qué bonito saltar sobre esta muralla, escuchar las campanas aquí cerquita, nuestra catedral, detrás de nosotros Botines, el Palacio de los Guzmanes. Don José Ajenjo, qué sitio más histórico y más bonito, ¿eh? Sí, claro, histórico por naturaleza. Hay que pensar que los palacios estaban ubicados en este entorno. Los principales palacios de época antigua, el siglo XII, XIII, XIV y XV, estaban ubicados dentro de la muralla, dentro del recinto murado antiguo. Entonces, por aquí va la antigua muralla romana. Sobre esta antigua muralla romana ya en la época medieval se remodela y circundaba toda la parte de San Isidoro hasta Puerta Castillo, por detrás de la carretera Los Cubos, la catedral, desde la Torre Los Ponces de Caño Vadillo, venía a salir prácticamente al Conde Luna. Eso era el trazado antiguo romano. Después, Alfonso XI es el que amplía la muralla desde aquí a Santo Domingo, de Santo Domingo a la Puerta San Francisco y de la Puerta San Francisco a Santana. Ese era el recinto murado que tuvo la ciudad de León. Bueno, nos fastidia un poco ver pues otro tipo de piedra, ladrillo, quizás debía de haberse conservado más como estaba, ¿no? Hombre, pues sí, tienes razón, podían haber dejado por lo menos el vestigio del tiempo en la muralla y que no quedara tan rehecha, tan modernita, que parece que se acaba de construir hace 3 días. Seguimos en Cazurrines respirando nuestra historia, nos encontramos junto a San Isidoro y detrás de nosotros una fachada con un montón de historias. Pues sí, claro, esta fachada que podemos observar no tiene nada que ver con esta zona que era zona de realengo y de abolengo y sobre todo de Antigua. Esta fachada perteneció a la antigua fábrica de textiles o de hilados que estaba cerquita de la Puerta de San Francisco, al final de la calle de la Rúa, que se ubicó en el antiguo palacio de don Enrique II. Lo que sucede es que en un momento, en el siglo XVI-XVII, que el auge del lino y la lana pues estaba de moda en la provincia de León, se pensó que esto podía ser una solución industrial para la provincia. Así el secretario de Estado Carvajal solicita la construcción de una fábrica para esta provincia y bueno, deciden ubicarla en lo que fue ese palacio. En 1951 se acuerda construir, en 1954 la construyen y la inauguran y en 1969, aunque habían traído técnicos austriacos y extranjeros, pues da en quiebra, se abandona y prácticamente ya estaba en ruinas en 1969. Por lo que hubo unos acuerdos después municipales y se decide demolerla o desmontar el edificio y así en los avatares después en 1948 se desmonta y en 1950 se trae aquí, se ubica, se inaugura en este nuevo edificio dedicado a audiencia provincial. Queremos que cuando bajemos con nuestros invitados foráneos, bajemos desde San Isidoro hacia el Parque del Cid, miremos hacia la izquierda porque es difícil de ver porque está ahí muy metidita. ¿Qué características tiene esta fachada? Porque vemos ahí a Fernando VI. Bueno, pues es una fachada hecha a tenor del tiempo, con la influencia completamente barroca de los grandes arquitectos de época. Esta concretamente es un arquitecto madrileño el que la prepara y entonces aquí representa lo que era la monarquía de época, que es don Fernando VI, doña Bárbara de Braganza, un león con 2 globos que representa las posesiones que teníamos aquí en ultramar, luego en el centro el escudo de España y a los lados tenemos 2 esculturas, una que representa las artes, la otra el comercio y encima otra que representa el trabajo.